Si tu vida es solo lo profesional, pues te vas a perder a ti mismo, definitivamente. O sea, tu vida o tú no eres tu profesión. Es una parte de lo que eres, pero no es quién eres. ¿Cómo se prepara o cómo se previene para estos cambios y estas nuevas adaptaciones? Hacer ejercicio es algo que está recomendado, pero siempre debe ser guiado con alguien que esté preparado para dictarte los ejercicios en el embarazo. Pero si tú cargas peso, porque ahorita está un boom en Instagram y en redes sociales sobre ya está demostrado que se puede cargar peso en el embarazo, pues siempre se puede cargar peso. Cómo cargues peso es diferente. El día de hoy hablaremos de un tema de suma importancia y que muchas mujeres sufren a lo largo de su vida, lo que es el piso pélvico, así como sus principales complicaciones como incontinencia urinaria y complicaciones que se ven después de un embarazo, una cesárea o un parto. Para eso la doctora Alejandra Salcedo nos va a acompañar, nos contará acerca de su experiencia, cómo se maneja una paciente, cómo se acompaña a una paciente que sufre estas complicaciones, así como también su formación, su historia y cuáles fueron las razones por las cuales ella decidió dedicarse a esto. Acompáñenos a este capítulo. Doctora Alejandra Salcedo, un gusto tenerla y que nos pudo aceptar. Ya ve que con la pena usted que no quería venir, la pudimos convencer de que estuviera aquí con nosotros. Gracias. ¿Cómo se siente de que la invitamos aquí y que nos va a dar una entrevista? No, pues primero que nada, muchas gracias. Muy honrada, muy emocionada de probar también cosas nuevas. Entonces, feliz y agradecida. Y aquí estamos. Doctora, usualmente siempre iniciamos tratando de conocer al invitado. En este caso, igualmente nos gustaría que nos contara un poquito de usted. Ya estábamos hablando un poquito de cómo fue esta decisión de escoger medicina antes de iniciar la grabación, pero ¿cómo inició ese gusto que no fue tan peculiar de escoger la carrera de medicina para usted? Pues mira, yo creo que se fue acomodando solito con la vida. Le he dado muchas vueltas cuando me han preguntado esa pregunta en particular. Yo quería estudiar filosofía y letras, siempre quise ser escritora desde toda mi prepa y desde antes de eso. Y presenté el examen de admisión a medicina pues por tener más oportunidades o por expandir el campo. Ya si me pongo a pensarlo muy, muy adentro, yo creo que la verdadera razón escondida fue porque me tocó ser o acompañar a mi familia en un proceso de cáncer de una tía mía, de un familiar cercano. Entonces, cuando ya busco así una razón muy, muy específica, ese es. Que sí, o sea, ver más no tanto al paciente o al que estaba padeciendo algo, sino ver a la familia y el impacto que tenía una enfermedad tan crónica, porque era un melanoma de 10 años que ya estaba metastásico, y vi todo el proceso pues con mi mamá mientras yo era adolescente y luego cuando ya terminé la prepa, pero la realidad es que yo creo que fue cosa de la vida que me acomodó en el camino que tocaba y pues ahí terminé estudiando medicina por presentar un examen de admisión y una entrevista. Por hacer algo casi. Planeada, por hacer algo, la verdad. Pero súper diferente, o sea, filosofía, letras, medicina, o sea, totalmente cosas opuestos. Yo sí de algo estaba segura, era que algo de humanidades. El programa de prepa que yo hice era muy enfocado en ingeniería y me di cuenta que definitivamente no iba por ahí. No iba por ahí. Mis aptitudes no eran ingenieriles, por así decirlas. Siempre supe que era algo humanidades. Siempre me gustó escribir mucho y leer mucho. Entonces, pues bueno, quería estudiar filosofía y letras. Me quería ir al extranjero para estudiarlo. Y cuando se presentó la oportunidad de medicina, pues dije, probemos, no hay prisa. Y me fue gustando, me fue envolviendo. Y aquí estamos. Y aquí estamos más de 10 años después. Pero en su familia no hay médicos. En mi familia no hay médicos, mis papás son ingenieros, mi hermano es ingeniero, mi otro hermano es diseñador, entonces no tiene la oveja negra. Sí. Entonces, escoge medicina, usted es de aquí de Monterrey, ¿no? Yo soy de aquí de Monterrey. ¿Y estudia medicina en el TEC? Estudié medicina en el TEC de Monterrey y luego mi especialidad también la hice en el TEC de Monterrey. Ya la subespecialidad fue cuando me fui al Instituto Nacional de Perinatología en México, que el aval es la UNAM. La UNAM. Y luego, en todo el transcurso de medicina, ¿ya sabía que quería ser gine o tampoco fue otra cosa? Fue otra. Todo se fue acomodando, te digo, por cosa de la vida. Yo cuando estaba en medicina siempre quise ser cirujana, eso sí estaba muy segura. Quería que fuera algo quirúrgico. Siempre orienté todas mis optativas a que fuera algo de cirugía cardiotorácica. Después cambié a cirugía oncológica. Hubo un tiempo que me gustó cirugía oncológica de mama. Todo lo hice enfocado a eso. Y posteriormente pues terminé en ginecología. Entonces... Pero cuando no hubo algún momento que dijo de que aquí fue donde me empezó a gustar, o fue de la noche a la mañana. Yo creo que siempre en el fondo algo te gusta y lo que no estás planeando que te guste te da miedo, yo creo en algún momento. Entonces es parte de tomar esas decisiones
Pues difíciles en la vida porque van a marcar 4 años, no solo los 4 años que te vas a estar en formación, o los 5 años que vas a estar en formación, o los 6 años que vas a estar en formación, va a marcar todo el resto de tu vida. Entonces, en el periodo en el que yo no quise entrar a cirugía y cambié a ginecología, me acuerdo que mi mentor en aquel entonces y la persona con la que trabajaba, el doctor Enrique Saldívar, me dijo, a ver, ¿cómo te ves? Y él siempre todo lo hacía relacionado al embarazo, como es lo que se dedica ahorita. Me decía, ¿cuál es tu puerperio tardío? O sea, ¿qué es lo que vas a hacer a tus 60? No ahorita. Ahorita quieres ser residente de algo, de alguna especialidad en específico. Pero Enrique me decía mucho, ¿qué quieres hacer después? Cuando tengas 50, cuando tengas 60, ¿qué te va a dar oportunidad de reinventarte? Y nada como la ginecología te da esa oportunidad de reinventarte y de acompañar pacientes que a lo mejor empiezan contigo desde muy chiquitas y crecen contigo. Entonces, cuando me hizo eso clic, empecé a considerar más gine. Siempre mantuve la opción abierta de cirugía general y volver a cirugía general, pero la verdad es que algo llamaba la atención en mí, en la parte de ayudar a la mujer, sobre todo de poder acompañar a la salud de la mujer, y pues ginecología fue el camino. Y sí es cierto, o sea, yo no lo había pensado en esa forma, pero sí ginecología son de las pocas especialidades que te da la oportunidad de darle este seguimiento a la paciente. O sea, si te puede llegar una paciente muy joven que la acompañas a lo mejor en el embarazo y la puedes seguir hasta menopausia y demás. Entonces sí es algo, un punto diferente de ver las cosas. Sobre todo que no toda la vida te tienes que dedicar a operar. O sea, a pesar de que a mí me gusta lo quirúrgico, de que mi subespecialidad es quirúrgica, si en algún momento tú quieres ver más consulta, menos consulta, o sea, te da una flexibilidad también al estilo de vida, que es algo que a veces no consideramos al momento de decidir a qué te quieres dedicar el resto de tu vida. Y ojo, no estoy diciendo que toda la vida tengas que hacer medicina. Hay mucha gente que termina medicina y no ejerce de medicina, pero creo que el tener tus posibilidades de tú vas a cambiar también como persona a lo largo de los años, necesitas tener las puertas abiertas para poder ir reinventándote también tu profesión junto con lo que eres como persona y poder hacer las cosas que te gustan y que te enriquecen como persona al mismo tiempo que haces la parte profesional. Porque si tu vida es solo lo profesional, pues te vas a perder a ti mismo, definitivamente. O sea, tu vida o tú no eres tu profesión. Es una parte de lo que eres, pero no es quién eres. Sí, totalmente. Y gine, pues sí es muy versátil. O sea, tienes la consulta, tienes lo quirúrgico y tienes las ramas en las cuales tú puedes especializarte y profundizar más y está muy variado. Acaba gine y luego uroginecología, ¿verdad? Sí. Y estábamos hablando que también estaba esa duda de si era mama, Sí. gin, uro. Yo hice una rotación en Valencia y en esa rotación de Valencia a mí me gustaba mucho cirugía de mama, ya estando por acabar ginecología, me faltaba un año. La verdad es que parte de eso fue, te digo, la vida, llegó COVID en mi último año de residencia y eso determinó que muchas cosas no se dieran como buscaba, el máster que iba a hacer, el irme al extranjero otra vez. Entonces surgió en mí una pequeña como duda de qué implicaba hacer uroginecología. La verdad es que yo hasta que estuve ya en la subespecialidad vi toda la amplia gama que te da uroginecología y piso pélvico, pero cuando lo decidí realmente era porque me gustaba mucho poder hacer cirugía vaginal o los abordajes tradicionales que conocemos de piso pélvico, pero cuando ya estás adentro ves que es una súper amplia gama, entonces para nada me arrepiento de haber terminado en ese camino, pero sí, la verdad es que hubo un antecedente de querer ser cirujana de mama antes que uroginecóloga. Y se toma la decisión de irse a México, al IMPER. ¿Hubo algo en especial que le llamara la atención o...? Fue el único lugar al que yo apliqué para uroginecología. Realmente te digo, fue como un momento fugaz en el que me llamó la atención aplicar. Entonces apliqué a uroginecología solamente en el Instituto Nacional de Perinatología. No hice una investigación tampoco súper extensa en dónde más podía. Solo sabía que aquí en Monterrey no tenía esa posibilidad de hacerlo porque no había programas de subespecialidad que se ofrecieran en ese entonces. Entonces, pues el instituto más reconocido y que ofrecía una formación más completa con diferentes áreas porque tienes rotaciones, digamos, en otros servicios, coloproctología, urología general, tienes diferentes oportunidades de ir a muchos hospitales, pediatría, por ejemplo, rehabilitación. Entonces, todo el complemento que ofrecía el IMPER, pues solo lo ofrecía el Instituto Nacional de Perinato. Y ahí fue cuando apliqué y cuando me aceptaron, pues sí fue una decisión que vino muy difícil para mí hacer, de cambiar de ciudad, cambiar de lo que ya tenía planeado, la familia, dejar mi núcleo familiar, que encima estábamos atravesando una pandemia, entonces nadie sabíamos ni qué iba a pasar al día siguiente, pero pues decidí irme y aquí estamos. Y aquí estamos también. Ahorita que lo comenta y yo también viéndolo como residente, uroginecología, o sea, es una, no quiero decir que sea nueva, pero es una subespecialidad, una rama de la ginecología que ha crecido últimamente y que cada vez veo que está cobrando más relevancia o que está cobrando más conciencia. Básicamente,
¿en qué se enfoca la uroginecología? O sea, ¿qué es lo que más ven? ¿Cuáles los pacientes que tratan, básicamente? Pues uroginecología y cirugía reconstructiva de piso pélvico, que es lo que ha cambiado, sobre todo tanto en el nombre de lo que nos dedicamos, en inglés también el fellowship se llama distinto porque ahora ya es una mayor amplia gama, se convirtió de ser un diplomado o una formación, digamos, un poquito más informal a convertirse en una subespecialidad relativamente reciente, digo, no ahorita hace 5 años, pero sí el auge de lo que nos dedicamos creo que está ahorita creciendo o está en un boom la parte de uroginecología y cirugía reconstructiva de piso pélvico. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a todos los temas, yo les llamo tabús, que la gente no está acostumbrada a hablar. ¿Y por qué? Yo les explico a una paciente que en muy rara ocasión yo le voy a estar salvando la vida a una paciente o trayendo una vida al mundo, como lo que hacemos en ginecología y obstetricia general. Pero en uroginecología vemos calidad de vida de las mujeres. Todo lo que absorba la calidad de vida de las mujeres, de alguna manera, por ejemplo, vejiga caída o prolapsos es lo más común que conoce la gente. Se me cayó la matriz, se me cayó la vejiga. Cualquier bolita que sientan creen que es automáticamente eso, cuando en realidad puede ser el recto, la vejiga, las 3 cosas, y entonces hay que hacer o una cirugía reconstructiva o algo que mejore la calidad de vida de las pacientes. Vemos todas las disfunciones sexuales o la gran mayoría de las disfunciones sexuales. Vemos ahorita la parte transgénero, la parte de reconstrucción en malformaciones que no permitan tener una vida sexual activa a las pacientes. La parte de pérdida de orina. Ajá. La parte de pérdida de también gases o evacuaciones, o sea, todo lo que tenga que ver con el funcionamiento prácticamente de tu pelvis y de los músculos que sostienen eso, es a lo que nos dedicamos. Entonces, si te das cuenta, tenemos un gran amplio público desde adolescentes hasta pacientes ya en menopausia o en una vida geriátrica que tienen problemas de ese tipo. Pero hasta ahorita se le está dando la importancia. Normalmente me toca la típica frase en la consulta de yo creí que era normal, ¿no? La más común es pierdo pipí después de un parto, pero pues todos me dijeron que era normal, o pues así pasa, así es como muy similar a lo que pasa con la endometriosis y me dan cólicos muy fuertes, pues es que a mí también me pasa y es normal. Entonces se normaliza algo que es frecuente y lo que es frecuente no siempre es normal. Solo significa que es muy frecuente o que pasa muy comúnmente en las pacientes, pero no es lo que debería ser normal. Entonces, pues sí, definitivo es algo que está en auge, cada vez somos un grupo más grande de especialistas o subespecialistas que nos dedicamos a esto y sobre todo que se está descentralizando. Ahorita estaban muy centralizados los subespecialistas en la parte centro de México y ahorita ya se estamos yendo pues a más lados de provincia, como aquí. Ya hemos mencionado varias veces el piso pélvico. Así para la gente que no estudia medicina, ¿qué viene siendo el piso pélvico? El piso pélvico es de las también preguntas más comunes que me hacen, que es prácticamente son las fascias, que son los tejidos conectivos, así como tienes ligamentos en la parte del hombro, de la pierna y demás. Bueno, hay ligamentos en la parte de la pelvis, los músculos, todos esos músculos, ligamentos y fascias, que son las capas que recubren tanto el músculo como el ligamento, es prácticamente el piso pélvico. Todo lo que sostiene tus órganos que están adentro del abdomen y que están sosteniendo cuando tú estás de pie, por ejemplo, o cuando estás sentado, prácticamente eso es del suelo pélvico. Yo les digo y les hago siempre esta analogía que es muy importante porque si nos vamos ya a la historia real, o sea, de los humanos, éramos pues mamíferos que estábamos destinados a estar en 4 patas. Entonces, esa parte de tu cuerpo no estaba diseñada para sostener una presión todo el tiempo constante. Y al momento de convertirnos en humanos que caminamos en 2 pies y que todo lo haces en 2 pies, todo lo haces con la fuerza, entonces tu piso pélvico tiene que adaptarse a todo lo que haces, pero no cambió anatómicamente, no cambió estructuralmente nada en esa zona. Entonces tiene una tarea mucho más grande y por eso ahorita juega un rol más importante en nuestra vida, solo que lo desconocemos. Y tanto hombres como mujeres lo tenemos. Yo me dedico particularmente a las mujeres, pero tanto hombres como mujeres pueden tener una patología de suelo pélvico sin ni siquiera ocurrírseles. Ejemplo, un dolor lumbar, el 90% de las veces, quitando que pueda haber una hernia discal, quitando que pueda haber una patología, pero la lumbalgia generalmente tiene que ver con algo de tu core, tu suelo pélvico y los músculos accesorios de glúteo que no está bien coordinado o no está bien trabajado y por eso te duele. Pero es algo que nadie nos ponemos a reflexionar cuando tienes este síntoma, porque no es algo que conoces. Es que yo creo que sí, o sea, va más por ahí, o sea, hay un desconocimiento, si se pudiera decir así, o una falta de
pues sí, de conciencia de lo que abarca todo esto del piso pélvico y que repercute en muchas sintomatologías, como se dijo, desde la orina, disfunción sexual, vida íntima y demás. Dolor es una gran parte de lo que vemos, o sea, la parte de dolor, por ejemplo, todas las patologías crónicas de dolor, endometriosis, cistitis intersticial, vejiga dolorosa, o sea, todo lo que sea crónico, a la larga te genera tensión en esos músculos que están buscando compensar o que simplemente están sufriendo ese dolor. Entonces, esa parte también la vemos nosotros, o la vemos uroginecología y las subespecialidades o las ramas de la medicina que complementan a la uroginecología, como la fisioterapia de suelo pélvico. Entonces, sí hay un gran desconocimiento, nos falta mucha concientización también de que no es normal y sobre todo concientización de no llegar y esperarte hasta que tengas una molestia o que ya esté trágico el problema, sino llegar antes. Hay muchas cosas que son prevenibles y tratables. Ejemplo, si tú vas a correr una media maratón o vas a correr un maratón, entrenas, te preparas y desde que haces la primera carrera para salir a correr en tu entrenamiento, calientas, preparas tus músculos, te preparas con hidratación. Lo mismo pasa, son los mismos, el mismo tipo, el mismo concepto de preparación que tiene que haber en el suelo pélvico cuando vas a tener un parto, cuando vas a entrenar para cargar pesas, cuando vas a hacer algún tipo de deporte de alto rendimiento, cuando vas a ir a una cirugía o ya te sometiste a una cirugía, no nada más de suelo pélvico, de una histerectomía, una miomectomía, o sea, al final de cuentas se están afectando los músculos y las fascias de las que estábamos hablando antes, entonces todo eso tiene que ver con suelo pélvico, pero no lo sabemos, no es algo que conocemos o que se me ocurre y diga, claro, tengo que entrenar el suelo eso pélvico. es lo que tengo que estar como consciente de estar haciéndolo. En una sentadilla simplemente, alguien que vaya a hacer deporte, no está consciente de que la mayor parte de su tiempo tiene que saber activarlo y relajarlo, o sea, tener como un balance. Estábamos hablando ahorita del embarazo y que es uno de los temas más comunes que se asocia y que genera cambios. ¿Qué son estos cambios que el embarazo causa en el piso pélvico y que repercuten en la sintomatología que las pacientes pueden llegar a tener? Híjole, el embarazo yo creo que es una etapa muy bonita para la parte emocional o bueno, muy romantizada, pero al final conlleva muchos cambios en el cuerpo de la mujer y uno de ellos es pues todo lo que vas a cargar extra o lo que se tiene que modificar en tu pelvis para poder sostener ese peso extra, digamos, que va a haber y poder darle espacio también para crecer. Y luego de ahí viene el nacimiento. Entonces tienes estas dos partes, la parte prenatal que puedes desencadenar dolores desde lumbalgia, dolor en el pubis, pubalgia, es algo muy frecuente en las pacientes embarazadas y muy molesto, dolor de ligamentos. Parte de estos cambios tienen que ver con las hormonas que se liberan en el embarazo. Una de ellas, la más importante, es la relaxina. Te hace más laxos los tejidos. Entonces, las pacientes de repente tienen una flexibilidad, una elasticidad increíble y se lastiman haciendo algún ejercicio o haciendo algún movimiento o estiramiento porque no se calentó bien o porque no están conscientes de esa, digamos, nuevo superpoder que tienen de ser más elásticas. Y hay lesiones. Entonces esa puede ser una de las más importantes. La otra es, no estamos preparados para irnos adaptando al cambio del peso corporal. Entonces lo que hacemos es compensar moviendo la columna o sacando un poquito más las pompis o la cadera en vez de mantener nuestra columna neutra y sobre todo el core no lo tenemos fortalecido. Entonces si tú no tienes fuerte la parte de detrás de la pierna, la parte de tu glúteo, la parte del core, que es la parte central de tu abdomen y todo lo que sostiene, entonces no puedes compensar bien esos cambios. Y no pasa nada que no lo sepas, pero lo importante es ir con alguien que te pueda guiar a tener esos cambios en el embarazo. Y luego viene la parte postnatal, el nacimiento. Depende mucho de qué estás buscando, si un nacimiento vía vaginal, si un nacimiento vía cesárea. Entonces, en ambas se ve afectado el suelo pélvico y en una, pues vas a hacer una cirugía. Tienes que atravesar justamente todo ese core del que estamos hablando, lo vas a abrir, lo vas a cortar. Vas a cortar capas muy profundas y esa cicatrización a la larga pues va como en túnel hacia abajo, ¿no? O sea, podemos ver cicatrices que van completamente así ahorita por ecógrafo, por otro tipo de estudios. Entonces, esas cicatrices, ese daño que se hizo, digamos, obviamente con un mayor beneficio que es el nacimiento de un bebé que todo el mundo estamos esperando, pues tiene repercusiones. Y en el piso pélvico, la parte del parto vaginal hace que se haga una elongación o que se estire más el músculo y los nervios. Al final, abajo de esos músculos hay nervios. Entonces, si llega a un punto de estiramiento superior a lo que puede tolerar ese nervio o ese músculo, es cuando tenemos un daño que puede que se recupere después o puede que ya llegue a un punto que no haya una recuperación para posterior. Entonces, por eso también se tiene que saber muy bien el momento cuando dices, oye, ¿sabes qué? Este parto
ya no está avanzando como se debería, o esto no es una vía viable para ti. No es que queramos que no haya ningún parto vaginal. Yo soy súper pro parto vaginal y parto natural. Tú lo has visto cuando estoy ejerciendo. Pero hay técnicas. Pero no es para todos. Pero no es para todos. Cada paciente hay que individualizar todo. Así como no hay una terapia específica para todas, a cada paciente se le debe valorar individualizado. Entonces creo que en el nacimiento y en el embarazo es lo mismo. Tenemos que ver cada caso y poderlo atender desde antes y en el posparto también. Estábamos mencionando que estos cambios son comunes, pero entonces, ¿sinónimo de embarazo es sinónimo de sintomatología urinaria o de todo esto o no necesariamente? No necesariamente. Definitivamente el embarazo per se, o sea, independientemente de tu vía de nacimiento, ya es un factor de riesgo para una disfunción de piso pélvico. Eso ya te agrega un factor, pero es como cualquier otra cosa. Tú sumas puntos o sumas factores de riesgo y también depende mucho de tu genética, de tu tipo de colágena, de tus hábitos, si fumas, no fumas, cómo es tu alimentación, si hay mayor peso, cuáles son tus hábitos de hacer ejercicio, qué tipo de ejercicio realizas. O sea, se van sumando factores, pero el embarazo per se es uno de los factores de riesgos más importantes que tenemos. Pero nuevamente, no le vamos a decir a la gente no te embaraces, no queremos que no haya un futuro reproductivo de nadie, es algo que mucha gente espera con mucha ilusión, que quiere formar una familia. El chiste es saberle decir, a ver, vamos a prepararte, vamos a hacerte un acompañamiento durante tu embarazo, vamos a prepararte para cualquiera de las vías que necesites y vamos a atenderte una vez que hayas terminado esta etapa y que venga tu etapa de posparto. Entonces, creo que lo más importante es eso, conocer que el embarazo es un factor de riesgo para que tengas una disfunción, pero no en todas se va a manifestar en ese momento. Y ahí lo que queremos con ellas, en las que no perdieron pipí durante el embarazo, las que no tuvieron algún tipo de dolor, lo que estamos buscando es que cuando ya se vayan a recuperar en 20, 15, 30 años, no les dé un problema al piso pélvico, o sea, que la podamos atender desde antes en el posparto inmediato. Estábamos hablando de preparar a la paciente o de prevención. Una paciente que se va a embarazar o que está en las primeras semanas del embarazo, ¿cómo se prepara o cómo se previene para estos cambios y estas nuevas adaptaciones? Lo más importante primero, digo, y como ginecóloga o sea, ginecóloga general, lo primero siempre es verificar que todo vaya bien en tu embarazo, tener autorización por parte de tu obstetra de que no es un embarazo de alto riesgo, de que puedes realizar el ejercicio, porque es una de las principales maneras de poder prevenir pues muchas patologías en el embarazo. Entonces, hacer ejercicio es algo que está recomendado, pero siempre debe ser guiado con alguien que esté preparado para dictarte los ejercicios en el embarazo. Entonces, yo creo que estar en un buen estado nutricional, tener una percepción de que es tu suelo pélvico. Yo casi siempre les hago ese ejercicio cuando estoy en alguna clase, en una masterclass y que me preguntan del suelo pélvico y les digo, a ver, vamos a hacer este movimiento para que todos puedan percibir su suelo pélvico y la mitad me dice, no sé si... ¿Qué sentí? Sí, no sé qué sentí. Tengo ni idea de... O sea, si yo te digo aprieta tu suelo pélvico o haz una contracción del suelo pélvico, pues no es lo mismo que te digo mueve tu brazo y haz una contracción de tu bíceps. ¿Por qué? Porque lo tienes muy bien identificado. Pero el músculo, los músculos de allá abajo, esa hamaca famosa que es lo que está sosteniendo, no los tenemos identificados. ¿Y si se puede controlar? O sea, sí, claro, porque digo, yo tampoco creo que sé. Yo creo que nadie supimos, no creas. Yo hasta que estuve en la parte de uroginecología fue cuando le empecé a prestar atención y hasta hoy en día que estoy con mis fisioterapeutas con las que trabajo y me ponen a hacer un nuevo ejercicio, un nuevo hipopresivo haciendo algún otro ejercicio, digo, ay, está bastante difícil, no creas que es lo más fácil del mundo, pero esa yo creo que sería de las primeras preparaciones que hay que hacer. La conciencia de piso pélvico, los ejercicios que debes de hacer para el embarazo e irte acompañando en los cambios que vas a sentir, cómo calentar, qué ejercicios hacer, qué movimientos estás bien, ir abriendo apertura de cadera si estás buscando un parto vaginal, porque la verdad es que muchos tenemos poca movilidad en la cadera. Yo que practico ciertos deportes, pues tengo un poquito más de apertura, pero pues se va practicando, o sea, no naces con eso, exactamente, o sea, se va desarrollando y si yo dejo de hacerlo por un tiempo, pues otra vez al momento de reentrenar, ahora que doy las clases para embarazadas, pues tengo que reentrenar yo también para poder estar al 100 y poder enseñarles los movimientos que deben de hacer. Estábamos hablando de actividades y clases específicas para embarazadas. Entonces, ¿cómo son estas clases? O sea, ¿por qué no es solo...? Porque estamos hablando de que se dan clases de barré, de ciertos tipos de ejercicios. ¿Por qué no ir a una clase de barré comercial, por así decirlo, y acudir a una clase ya más específica y centralizada en el embarazo? ¿En qué difiere? Lo que difiere es cómo está entrenado tu instructor. Aunque puedes ir a una de las clases comerciales, digamos por así decirlo, o en los centros grandes de barré, si tu instructor no está capacitado de la manera correcta,
puedes tener una lesión. Entonces, desde que te tienen que hacer modificaciones, un ejemplo muy clásico es las embarazadas no deben de hacer crunches. Los crunches o el trabajo abdominal típico de hacer una abdominal como la conocemos está súper contraindicado en el embarazo, ciertas planchas también. Entonces, si no te hacen esas modificaciones, ya de ahí de entrada vamos mal con los ejercicios. Y finalmente, pues una clase grupal para esas pacientes está orientada para todas todo el público en general que está yendo, ¿verdad? Aunque le puedes hacer modificaciones a una, habrá lugares que no le dedican tanto tiempo. 2, la postura, cuidar cómo tiene la cadera neutra o no neutra, eso también va a influir en la paciente. 3, la paciente embarazada no estamos buscando que sude o que esté a otro nivel cardiovascular como una persona no embarazada que esté tomando la clase. Entonces, no solamente se trata de hacer modificaciones, se trata de poder acompañarte con respiración, con conciencia del suelo pélvico. Ahorita está muy de moda talleres de profesionales que no son profesionales de la salud y que dicen, es que yo ya tomé un curso de un día o una clase de cómo activar tu suelo pélvico y ya con eso. Y pues no es así, la realidad es que conlleva todo así como hay carreras de uroginecología, pues bueno, hay carreras de licenciadas en fisioterapia y además se tienen que subespecializar en suelo pélvico. Entonces, una clase personalizada está guiada para las necesidades de cada una. Si yo veo que tu postura es incorrecta en la mayoría de los ejercicios, me voy a guiar mucho en que primero tomes una postura correcta. Me voy a guiar en que sepas llevar una coordinación de respiración correcta. Normalmente, cuando yo le pido a alguien que inhale y exhale, alguien que no tiene una conciencia de suelo pélvico, al inhalar va a meter el abdomen y al exhalar va a sacar el abdomen. Y en realidad eso es completamente contrario a lo que tendríamos que hacer. Nosotros debemos de respirar como lo respiran los niños chiquitos. Inhalas y sacas la pancita o expandes tus costillas, expandes el diafragma y al exhalar recoges. Llevas tu ombligo directamente a la columna. Yo creo que ahorita ya lo estás pensando en, no sé si estoy respirando normal o no. Ya me estoy dando cuenta que estoy haciendo muchas cosas mal. Eso pasa mucho. Entonces, y a ver, te digo nuevamente, yo lo hacía. Y mucho antes de hacer barré y de hacer otro tipo de deporte, pues era corredora. Entonces, o bueno, amateur, pero corredora. Entonces te das cuenta que hasta en eso influye tu capacidad. Dije, a lo mejor si hubiera aprendido a respirar mucho mejor, mi capacidad para aguantar apnea, para aguantar un sprint, para aguantar una distancia larga, hubiera sido muy distinta o lo hubiera resentido mucho menos a nivel de suelo pélvico, ¿no? Entonces, el poder guiar a alguien en una respiración, y eso es nada más estando sentado. Falta mientras estás haciendo un ejercicio, mientras levantas una pierna, mientras haces una sentadilla, mientras haces una plancha lateral, mientras cargas peso con mancuerna, porque no vamos a dejar de lado todo el trabajo muscular tampoco de las pacientes. Al final tienes que ser fuerte y tienes que estar preparada para cargar un niño próximamente y un niño que va a ir creciendo más y cargar una pañalera. O sea, lo que estamos buscando... O sea, preparar en todo. Exacto, es que seas funcional. Es que tú a futuro, cuando tengas 70, 80 años, te subas al carro solo y te sientes en el carro solo sin tener que tener un apoyo de algo si es que eres una persona sana, ¿verdad? O sea, no tuviste algún otro tipo de lesión. Pero lo que buscamos es que sean funcionales y con calidad de vida, que no dependas de alguien más o que no haya algo que te esté molestando para que tú vivas plenamente y digas, puedo hacer un viaje largo sin hacerme pipí, puedo ir con mis amigas y no sentir una molestia, puedo caminar distancias largas sin sentir una bolita o un dolor en la espalda. Todas esas cosas es lo que busca esta subespecialidad. Y lo menciono, siempre estar acompañado de un profesional que conoce, porque luego nos ha tocado, yo creo que ver en Instagram, TikTok, ver a estas pacientes embarazadas haciendo un high rocks o haciendo un ejercicio, haciendo CrossFit y a veces digo, pues, ¿qué tan bien asesoradas están? O sea, no sé, como yo es un área que yo no conozco y no domino a la perfección claramente, digo, pues la gente lo ve muy bien, pero a veces no sé qué repercusiones puede tener después, tanto, pues a lo mejor no ahorita, en el futuro, en el nacimiento, en el puerperio, que dices tú, híjole, siento que se debe llevar esto a cabo con un profesional y de pincitas, básicamente. Definitivamente tiene que ir acompañado de un profesional. Yo siempre les digo y le doy ese ejemplo, si tu vida depende de ello, te dedicas a ello, eres una persona, por ejemplo, que en redes eres un atleta de alto rendimiento o bueno, te dedicas a ser un atleta, a demostrar un estilo de vida fit, pues bueno, a lo mejor ese es tu trabajo y es a lo que te dedicas. Si eres una persona que nunca ha hecho deporte, no podemos llegar a ese nivel por demostrar que estando embarazada puedes lograr grandes cosas. Entonces, cuando te dedicas a eso, tú que vas a ser cirujano próximamente, o sea, que te vas a dedicar a cosas quirúrgicas muy probablemente, pues bueno, si te lastimas una mano y necesitas tu mano y necesitas operar algo, pues te tengo que rehabilitar rápidamente eso para que seas funcional y puedas estar operando.
porque dependes de eso. Tu vida prácticamente o tu profesión depende de tus manos, de tus ojos, de otras cosas, ¿no? Pero cuando no dependes de eso, ¿cuál es la necesidad de tener que estar haciendo y exponerte? Definitivamente, y no estamos peleados con el peso o los entrenamientos de Hyrox. Yo en particular soy más afín a la parte funcional. Es un gusto más personal y es un gusto también profesional que se está demostrado. Pero si tú cargas peso, porque ahorita está un boom en Instagram y en redes sociales sobre, ya está demostrado que se puede cargar peso en el embarazo, pues siempre se puede cargar peso. Cómo cargues peso es diferente. Cómo sea tu proceso de ir poco a mucho es diferente. Es diferente hacerlo con máquina, hacer peso muerto. Es diferente todas estas adaptaciones que hay que hacer. Entonces, si eso, las personas que hacen Hyrox, que corren maratones embarazadas, que hacen cosas de alto rendimiento, no es el ejemplo típico de una paciente habitual, ¿no? Son los casos más aislados. Pero si nos guiamos en esa parte de las redes, pues sí, entonces se hacen muchas ideas erróneas sobre lo que se puede o no se puede, o lo que se debe hacer en el embarazo. De que se va a poder, siempre vamos a poder, pero las consecuencias definitivas, lo que decíamos hace ratito de sumar factores de riesgo, pues ya tienes el embarazo como factor de riesgo. Si tú le agregas cargar peso de forma inadecuada, si tú le agregas que no tienes conciencia de tu respiración y suelo pélvico, entonces ya estás sumando más factores de riesgo. O sea, a eso le sumamos un parto vaginal, que a lo mejor estuviste horas intentando ya sacar al bebé, que a lo mejor tuvieron que usar unos forceps para ayudarte. El peso del bebé es muy grande. Pues entonces definitivamente vas a tener una disfunción de suelo pélvico y sobre todo si no te atiendes en el posparto. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas muy en conciencia en qué quiero hacer para prevenir a futuro, ¿no? Así como ahorita tenemos un boom de hacer músculo, de cuidarnos para el envejecimiento, teniendo más masa muscular y ejercicios de fuerza, pues es lo mismo, es pensar a futuro cómo quiero yo mi calidad de vida y qué tipo de mamá quiero ser. Una mamá sana que pueda estar persiguiendo a sus hijos, brincando con ellos en un trampolín, sin tener alguna pérdida, sin tener alguna molestia, o quiero ser una mamá limitada por este tipo de cosas o aguantarme, ¿verdad? También decidir vivir sin calidad de vida. Tocamos el tema ahorita del puerperio y siento que es una etapa muy difícil y muy, muy singular, porque está esta parte de que pues, la felicidad del recién nacido, ¿no? Claro. Del bebé y demás, pero luego todavía está esta etapa de la madre que está, aparte de las complicaciones del puerperio mismo, de tener una nueva vida a cargo de ella, estos cambios que se mantienen, ¿no? Esta sintomatología o estos cambios del embarazo que se siguen manteniendo y que ella lo vive pues, por sí sola, ¿no? Entonces, ¿cómo se sigue esa paciente? ¿Cómo se acompaña a esa paciente en todo el camino, quitando a un lado la parte del bebé? Es bien difícil el puerperio, yo creo que para todas las pacientes, porque, y lo veíamos en tus podcasts que hiciste previamente con la doctora Ana Gaby, o sea, el tener que alguien, o tener tú la sensación de que alguien depende 100% nuevo de ti, es algo, yo creo que muy, muy pesado. O sea, quienes tienen hijos o tienen a alguien que dependa de ellos, lo saben y conocen esa sensación. Yo en particular creo que es una sensación aterradora, ¿no? O sea, o abrumante, porque tienes que estar cuidando de alguien más y entonces te empiezas a dejar un poquito al lado a ti mismo, ¿no? Y lo hemos visto yo creo que todos con nuestros papás o con nuestras mamás o con quien hayan sido nuestros cuidadores. Siempre o la gran mayoría tuvimos a alguien que estuviera al pendiente de nosotros y dejaban otra parte. Y ahora que ya eres más adulto, que ya creciste, te das un poco más de cuenta de eso o eres más consciente de eso. Entonces, el puerperio es una etapa muy difícil porque ya ahorita con las tecnologías que tenemos, que no es una tecnología que digo, lamentablemente tenemos accesible en todo México y para todo tipo de pacientes, pero tenemos tecnologías ahorita que se pueden usar uno en el puerperio y que, por ejemplo, en el día 1, que tenemos, por ejemplo, en España, se utilizan estando al lado de la cama del paciente porque el hospital tiene ese tipo de equipo con el que se cuenta para irte atendiendo. Desde drenaje linfático, porque puede que estés muy congestionada. ¿Quién no hemos visto una paciente que recién de dar a luz tiene las piernas hinchadas, no se puede mover, está batallando con la inflamación de una cicatriz de la cesárea o con la inflamación del área íntima después de tener un parto, más las piernas hinchadas, más la retención de líquidos, Esto es súper común, más la congestión de las mamas, y tú dices, oye, tiene 300,000 cambios en el cuerpo con los que tiene que lidiar, más la parte hormonal, más la parte emocional, más me visita medio mundo, entonces, de acuerdo a cada contexto cultural, y dices, podemos darles una ayudadita, aunque sea en lo mínimo en la parte física. Y creemos, alguien nos impuso, y te lo digo como ginecóloga, alguien nos impuso esta idea de la cuarentena.
En 40 días vas a estar casi enclaustrada, sin salir, con tu bebé, dependiendo de esto, sin dormir, en un ciclo como vicioso de estarla pasando mal. Y tú dices, no, hay ahorita, hoy por hoy, tenemos tecnologías, tenemos técnicas, tenemos terapias manuales que te podemos ir a dar desde tu día 1 del puerperio. A lo mejor es muy difícil que en un centro de rehabilitación venga alguien que acaba de dar a luz al día 2, pero que sepan que tenemos opciones de, oye, si tú al día 7 te sientes bien como para salir y quieres venirte, ven y te ayudamos. O podemos ir, aunque sea para intentar ayudarte, a lo mejor no con la tecnología que tenemos que transportar, porque te digo, los hospitales aquí, pues vamos lamentablemente apenas haciendo estos cambios o esta importancia, pero se puede ayudar en la congestión mamaria, en la congestión linfática, se puede ayudar en la cicatrización, en el dolor, sobre todo en el dolor inmediato postoperatorio. Al final te operaron de algo. Es como si te sacaran otro órgano, te operaran de algo más, pero acá no hay un bebé que depende de ti o una vida que está llorando y que te está demandando atención y lactancia y todos estos cambios. Entonces, la manera en cómo las acompañamos es ofrecerles lo que tenemos para poderles ayudar y decirles que en el momento en el que ellas se sientan tranquilas y sobre todo esta parte de puedes traer a tu bebé o puedes traer a algún acompañante que te ayude por mientras con tu bebé para que también te des un momento sola y recalcar mucho que es un momento para que ellas estén bien. Un cuidador nunca va a poder, o sea, si no está bien el cuidador, no puede estar bien para la otra persona. Y es mucho como el ejemplo del avión. Primero te pones la mascarilla tú y luego le pones la mascarilla a alguien más. Porque si tú no te pones esa mascarilla para tú estás bien, no puedes estar ayudando a alguien más. Entonces es muy similar en el puerperio. Hay que recordarles a estas pacientes que están viviendo en un duelo, un cierto tipo de duelo en el que dejaron de ser ellas, solo ellas. O sea, si yo fuera mamá ahorita, dejo de ser completamente Ale y me convierto en soy la mamá de fulanito o fulanita. Entonces es algo duro de estar procesando. Entonces recordarles, oye, sí, pero también eres Ale, también hay que ver por ti y por tu salud. Y creo que eso es una parte esencial de acompañar a cualquier paciente en el puerperio, en el posparto, en el postcesárea. Y ese es un tema que platicaba con el doctor Reinaldo, que una adecuada atención desde una adecuada anestesia, un buen trabajo de parto o una buena cesárea y luego una buena recuperación, pues genera una mayor satisfacción de toda la evolución del embarazo. O sea, desde inicio a fin, una mejor atención tanto para el bebé, para ti, y disminuye estos índices de depresión postparto, porque vemos que muchos pacientes que a lo mejor, y lo comentaba con el doctor, que tuvieron a lo mejor un trabajo de parto un poquito más difícil o una cesárea más complicada y un puerperio complicado, pues empiezan a desarrollar estos datos de depresión postparto. Claro, a ver, cualquier paciente que esté atravesando un dolor, o sea, dolor físico me refiero, eso hace cambios a nivel emocional y mental muy fuertes. Por eso la parte de dolor crónico, pues también involucra otras vías de alteraciones a nivel neuropsiquiátrico, a nivel cognitivo, a nivel físico. Pero una paciente que además está con estos cambios, si no tiene una buena analgesia durante un proceso de trabajo de parto, durante una cesárea, definitivamente no va a tener una buena recuperación. O sea, la anestesia obstétrica es algo que hoy por hoy salva vidas, y salva vidas en el contexto tanto del acto quirúrgico, del nacimiento, pero salva vidas mentalmente también hablando. Y la anestesia obstétrica, y seguro lo platicaste, lo explica mejor el doctor Reinaldo, empieza desde el minuto que platicamos contigo, o sea, que platica el doctor contigo al lado de la cama del paciente, quitando tus dudas, dándote esa paz de cómo va a ser el proceso, explicándote paso a paso, porque pues te digo, afortunadamente yo tengo esa fortuna de trabajar con doctores como el doctor Reinaldo lo hace, y la ves en ese acompañamiento de quitarte el miedo a tener una analgesia y luego a tener una anestesia. Y luego esa anestesia y esa analgesia se le tiene que dar un seguimiento post-nacimiento para evitar complicaciones como una retención aguda de orina, para ver que no tengas otras molestias, para que, bueno, digo, es muy raro que sucedan este tipo de complicaciones, pero pueden suceder. Entonces, si no tienes un equipo multidisciplinario que trabaje en conjunto, pues entonces vas a tener un peor desenlace para esa paciente. Y hay que cuidar muy bien a nuestras pacientes ahí. Y aunque sea hacer una pregunta de cómo vas, esa visita social también que se hace, es muy importante. Oye, aquí estamos, todo el equipo para estar apoyándote y servirte, que es parte de lo que vemos con el equipo del doctor Manuel García. O sea, es un equipo tan completo que todos estamos al pendiente de ti, porque todos queremos que te vaya bien, porque queremos que cuando te vayas a casa y cuando hagas tu seguimiento después en la consulta, veamos que realmente te sientas acompañada, no nomás por decirlo, sino que realmente aquí estamos. Oye, ¿te molestó la sonda? ¿Qué puedo hacer para que no te moleste la sonda? ¿Tienes un poco de dolor y no te puedes mover? ¿Qué puedo hacer para que tengas menos dolor?
O sea, tenemos herramientas ahorita en los equipos multidisciplinarios para facilitarte ahorita tu nacimiento. Y es algo que se debería implementar pues, a nivel público, a nivel, o sea, país. Y es algo que ya ha estado evolucionando en cuestión de que ya no es el médico tratante y se acabó. O sea, ya es la conformación de equipos. O sea, hasta el anestesiólogo, bueno, hablando de el gine, urogine, el materno-fetal, que ya es un equipo que se centra en darle una atención de mayor calidad a la paciente, que la que anteriormente se acostumbraba que tú vas con tu ginecólogo y prácticamente es él el que te da el único seguimiento. Entonces, la paciente recibe una atención más completa. Claro, esa atención integral es esencial y crucial y es a lo que me refería hace ratito con expandir nuestra parte de incluir fisioterapeutas. Yo, por ejemplo, en el equipo de uroginecología en particular, pues no solo soy yo, viene mi coloproctólogo, viene mi urólogo, están mis fisioterapeutas, o sea, tenemos un equipo multidisciplinario que atiende la parte de suelo pélvico, o al menos ese es el deber ser. Esta parte de ginecología y obstetricia tiene que tener definitivo un abordaje multidisciplinario. Yo la verdad es que estoy nuevamente honrada, agradecida y muy contenta de participar en equipos multidisciplinarios en los que existen biólogos de la reproducción, en los que existen expertos en laparoscopía y endometriosis y dolor, en los que tenemos expertos en suelo pélvico, anestesiólogos expertos, tenemos toda la gama y amplia opciones de subespecialistas que estamos en contacto uno con el otro para que la experiencia del paciente pueda ser mejor. Y a lo mejor no es inmediato ahí, a lo mejor es después de una semana de la cirugía o un mes después que me toca que alguno de los ginecólogos con los que trabajo me hable y me dice, oye Ale, ¿sabes qué? Tiene ahora un dolor diferente al que lo que entró a la cirugía la paciente, ¿qué podemos hacer? Revisa, vamos a ver que no es un tema de suelo pélvico. Y entonces muchas veces termina siendo algo posquirúrgico, algo de suelo pélvico. Pero esa comunicación que hay creo que es la base clave de los equipos multidisciplinarios. El que tú me puedas platicar el caso de una paciente y yo te dé una retroalimentación desde mi punto de vista. Y no simplemente como hacer una referencia por quitarme el pendiente, sino realmente, a ver, yo le vi esto, vamos a hacer esto, estamos haciendo este trabajo, pero a la par necesito que hagamos esto. Por ejemplo, me pasa mucho en pacientes oncológicas, doctor, voy a dar hormonas vía tópica, que digo, ya ahorita sabemos y está súper estudiado que no pasa nada, pero era uno de los grandes tabús que teníamos de, no le voy a dar nada hormonal. Y digo, doctor, necesito mejorar la calidad de ese tejido, no lo puedo hacer si no me deja usar las herramientas necesarias para poder hacerlo. Pero siempre hago este feedback. Feedback, porque no voy a atreverme a contradecir lo que esté diciendo un médico tratante, al final de cuentas, ¿no? Estábamos hablando regresando un poquito al puerperio, ¿hasta qué punto hay un cierto tiempo en que digas, ok, ya pasó cierto tiempo, no regresaste a la normalidad, hay que tratarse, o simplemente si desde el día 1 sigues con síntomas, se sugiere el tratar? Siempre recomendamos que sí se haga una valoración de suelo pélvico de manera preventiva, de suelo pélvico como tal, para el control muscular y la sensación, la parte neurológica, siempre se prefiere a las 6 semanas de puerperio, no importa si es cesárea o si es parto, porque es el tiempo de recuperación que tiene el músculo por sí mismo y el nervio de empezar a regresar un poquito a la normalidad. Digamos que nos va a dar una valoración mucho más objetiva de cómo quedaste después de un nacimiento. Pero desde el día, te digo, 1, ya tenemos tecnología que puede tratar cicatrización, que puede tratar dolor, que puede tratar la parte vascular, la parte linfática, la parte de edema. Entonces, obviamente si la paciente quiere empezar a tratar otro tipo de temas, respiración, movimiento, regresar a hacer ejercicio o actividades, sí se sugiere tantito antes. Pero cuando vamos a hablar exclusivamente de movilidad de suelo pélvico, de la parte de contracción y relajación, del control, digamos, de esfínteres, o sea, de que no te hagas pipí y lo puedas controlar, eso es a partir de la semana 6. Pero como nuevamente te digo, no solamente se trata de esos músculos, sino la parte del core también se trabaja, pues hay quienes tenemos pacientes que me dicen, oye, yo desde la semana 4 estoy empezando a trabajar respiración consciente, estoy intentando trabajar mi core y ya a partir de la semana 6 hacemos el resto de la valoración. Pero estrictamente hablando para tus músculos del suelo pélvico, a partir de las 6 semanas es cuando tenemos que hacer, aunque sea una valoración baseline, por así decirlo, para poderte decir, oye, tú fácilmente con este tipo de ejercicios, yo te enseño a hacerlos aquí, continúalos en casa y estate con tu niño, ¿verdad? Estate con tu bebé. Y hay otros pacientes que, oye, tienes un daño mucho más grande, tenemos que meter tecnología, tenemos que hacer otras cosas y ayudarte a que estés mejor. Y entonces son las pacientes que vemos más en rehabilitación, digamos, semanal. Hasta el momento hemos platicado de la repercusión que tiene el piso pélvico en calidad de vida y demás, y pues prácticamente es muy importante. Sí. Por eso surge Aurea. Platícame un poquito de dónde surge, cuál fue el objetivo, por qué surge esta institución.
Aurea, que es un centro integral de salud para la mujer especializado en fisioterapia de suelo pélvico, nació justamente la necesidad de tener espacios integrales. Ahorita no existe un modelo como tal en Monterrey o en el noreste de México que trate de forma integral a una paciente. Lo que queríamos es concentrar toda la atención de las pacientes para que fuera más fácil para ellas y empezar a hablar de todo lo que está como en silencio o callado, empezar a romper estos tabús, empezar a centrar y juntar medicina, tecnología, educación, fisioterapia y salud mental en un mismo lugar. Entonces, en este centro lo que puedes encontrar es acompañamiento emocional y psiquiátrico, o sea, tenemos psicólogas, tenemos psiquiatras, tenemos fisioterapeutas especializadas en suelo pélvico, en deportivo, en ortopédico, en maxilar, y pues estoy yo de uroginecóloga. Tenemos un área de acondicionamiento físico. Entonces, nació de esta necesidad de crear lugares donde una mujer se pueda sentir, oye, no tengo que estar buscando yo por mi cuenta a alguien de fisioterapia, no tengo que estar buscando yo por mi cuenta a alguien de esto, porque muchas patologías crónicas también necesitan el acompañamiento emocional. Entonces, te digo, nació de esta necesidad de juntar todas las herramientas que tenemos, medicina, ciencia, tecnología, acompañamiento y fisioterapia. Y ese fue el resultado que tenemos hasta ahorita. ¿Hasta ahorita cuánto llevan? Llevamos menos de un mes de apertura. El 23 de abril hicimos nuestra apertura oficial. Es un sueño que se viene formando desde que yo estaba en el Instituto Nacional de Perinatología, en el INPER, y pues por fin se está ya cristalizando. Digo, no te puedo decir que consolidando al punto que queremos. Creo que como todo hay que tener paciencia, pero sobre todo muchas ganas de querer compartir y educar y informar a la gente que existen estos recursos y que si quieres hacer uso de ellos, pues aquí están para ti. O sea, que estamos dispuestos a acompañarte, a ayudarte en todo este proceso. Pues yo creo que el punto es ese, ¿no? El punto es que se empiece a generar más conciencia y por sí solo va a crecer y es algo bueno para la sociedad, para todo, que haya estos centros que sean de los primeros y que se busque ayudar a las mujeres en áreas muy vulnerables y que, como se mencionó, pues está lleno de tabús y de mitos y demás y malas costumbres, malas prácticas, que las pacientes se acostumbran a tener un estilo de vida en cierto grado deficiente y que decirles, ¿sabes qué? Pues no tienes que vivir así, o sea, hay formas de tratarte y darles esta oportunidad de que vuelvan a recuperar una buena calidad de vida. Y sobre todo también la creencia esta de que la fisioterapia no va a ayudar. La fisioterapia en más del 90% de los casos te va a cambiar mucho calidad de vida. Entonces, antes el no poder tener a alguien a la mano pues dificultaba mucho el proceso para las pacientes. Tienes que buscar a alguien que ahora está en otro lugar o que tiene que ir a tu casa a tratar un tema muy íntimo, no quiero que lo esté haciendo en mi casa o tengo que ir a un lugar. Lamentablemente aquí no hay centros de fisioterapia tan vastos que vean todas las patologías. Hay centros que se enfocan mucho en embarazo o en puerperio, pero aquí lo que estamos buscando es abordar todo: endometriosis, dolor vesical, vulvodynia, vestibulodynia, vaginismo, o sea, todas las disfunciones sexuales, todas las disfunciones urinarias, todas las disfunciones de suelo pélvico, todas las disfunciones anorrectales, o sea, todo eso lo podemos tratar ahí. Y el que sea en un mismo lugar, a la paciente, digamos, se siente acogida, o al menos es el feedback que tenemos, porque hemos intentado ver los modelos o hemos platicado con doctores en Estados Unidos, en los congresos que vamos o en las conferencias que tenemos, y me dicen, los modelos que tenemos acá sí son en estructura así, pero tengo que mandarla a otro lugar a la paciente a fisioterapia, y luego tengo que mandarla a otro lugar con el tal doctor, y luego tengo que mandarla a otro lugar con el psiquiatra, y luego pues yo no tengo el feedback de tal doctor. O incluso me dicen cuando hablamos con fisioterapia o los psiquiatras, me ha tocado mucho esa parte también, me dice, acá estamos peleados con los ginecólogos porque no hacen la referencia o no quieren que refiramos a las pacientes. Yo le digo, yo al revés, necesito, o sea, casi le imploro a la paciente, por favor, ten una valoración, necesito que vengas y que te revisemos, hacemos paquetes para que puedas tener una mayor facilidad, nos acomodamos a tus horarios para que puedas tener, por eso tenemos horarios amplios para que si lo necesitas muy temprano, muy tarde, también puedas estar ahí con el trabajo, con el día a día de la mujer real de hoy en día, ¿no? Y aparte que también saben que las pacientes que están ahí están pasando por algo similar, ¿no? O sea, que que se sienten acompañadas entre ellas mismas y más que pues tienen todo el equipo ahí mismo, no hay necesidad de andar buscando por fuera. Y todo el equipo somos mujeres, entonces de cierta manera, digo, no tengo nada en contra de los doctores hombres, gran parte de mis equipos son doctores hombres, pero tenemos, o sea, todas hemos pasado por algún tipo de patología en algún momento, de algún cambio hormonal, de algún, que si tenías problemas hormonales y menstruales, endometriosis, o sea, el equipo sabemos muchas de las cosas que hemos pasado porque en algún momento también lo hemos vivido. Entonces, eso creo que sí te da un poquito de perspectiva de género, de decir, oye,
sí te estoy entendiendo lo que me estás diciendo. Tu misma anatomía la comparto contigo y vamos a hacer algo por ayudarte. Y nuevamente, no estoy diciendo que no sea algo para hombres también. Lo que da es un poquito de diferencia en que la paciente pueda Sentirse más creer comprendida. que tenemos empatía. Todos los doctores, quiero pensar, lo tenemos, pero la paciente es difícil que lo crea. Tú te tienes que al final ganar a la paciente porque estás tratando zonas muy íntimas, temas muy íntimos. Entonces, creo que eso sí da un poquito de ayuda, o al menos es lo que yo he podido ver en mi práctica, ¿no? Que buscan a alguien mujer porque son temas nuevamente tabús que pues no se tratan, ¿no? Yo al final del día busco siempre al mejor médico, o sea, cuando he tenido necesidad de ver un ginecólogo hombre porque es el experto en su área, por ejemplo, el doctor Manuel, pues bueno, busco Sí, al doctor independientemente del género que independientemente haya. del género, pero cuando podemos dar ese pequeño plus, pues hicimos intencionadamente un equipo de mujeres para que pudieran sentirse un poco más cómodas las pacientes en el contexto del norte que tenemos, que es una sociedad un poco todavía cerrada en estos temas. Y qué bueno, la verdad, o sea, que se abran estos centros y que se sirva para difundir esta información y ayudar a las pacientes. Estábamos hablando de los mitos en esta área y hay una sección de mitos y realidades. Van a ser ciertas frases y usted nos dice mito o realidad. Qué tan verdad es y un poquito de explicación qué es. Okay. Entonces, la cesárea en comparación con el parto previene el daño al piso pélvico. Yo diría mito hasta cierto punto. La cesárea va a tener un menor riesgo de disfunción de piso pélvico a largo plazo, pero no es una garantía de que no vayas a tener una disfunción de piso pélvico. Entonces, no podría decirte, ahí la palabra que sería el mito o falso es la parte previene. No previene, pero sí tiene un menor riesgo de daño a suelo pélvico. Suelo pélvico. Hacer pipí al realizar algún esfuerzo es normal. Completamente, falso. O sea, falso. Hacer pipí, nosotros al momento que ya eres niño y tienes tu control de esfínteres, ese control se debe quedar perpetuo, perenne, ¿no? A menos que obviamente tengas algún tema neurológico o algún accidente y demás, pero nunca, nunca, nunca va a ser normal hacerte pipí sin que tú voluntariamente quieras hacerte pipí. Entonces, cualquier esfuerzo que hagas te sale pipí, eso no es normal, aunque sean gotitas, aunque sea a veces, aunque sea ocasional, aunque sea solo saltando y entonces dejo de saltar, nunca va a ser normal. Ya no salto nunca más y ya. Exacto, ya no salto y esa es la solución, y pues no, esa no es la solución en realidad. Tener dolor al tener relaciones es normal. Súper falso. Entonces, nadie por ninguna razón, y creo que lo tocaron mucho también con el doctor Omar, el dolor nunca va a ser normal. El dolor siempre es una señal de alarma de que algo no está funcionando correctamente, no está cómodo, no está bien. Y la parte de la vida sexual, la vida íntima, es algo esencial. O sea, todos tenemos derecho a tener una vida íntima placentera si esa es tu decisión. Entonces, nunca debe no solo no doler, la debes de poder disfrutar. Entonces, al revés. Yo creo que la frase verdadera debería ser disfrutar la vida íntima es lo correcto. Siempre sí. Definitivo, totalmente. ¿Los ejercicios de Kegel sirven para todos? No, falso completamente. Estamos diciendo puros mitos falsos. Los ejercicios de Kegel también fue algo que se puso muy de moda en redes sociales y es lo que todo el mundo asocia con piso pélvico. Los ejercicios de Kegel no son para todos. Para empezar, era lo que platicábamos hace ratito. Si yo les pido una contracción a alguno de ustedes de suelo pélvico, es raro que alguien la vaya a poder dominar o que la vaya a poder identificar. Muchos problemas que tenemos, gran medida de los problemas que tenemos es por una hipertonía o por un tono aumentado en las fibras de los músculos del suelo pélvico. Dolor, algunos tipos de incontinencia, algunos problemas de vaciado, de que no vaciamos completamente la orina y eso se traduce en infecciones urinarias frecuentes, el dolor de la endometriosis, el dolor vesical. Entonces, todo eso se relaciona normalmente con un tono aumentado y ese tono aumentado es resultado de tanta contracción, tanto apretar. Entonces, si tú te dedicas solo a apretar, sin un balance, estamos definitivamente haciendo más daño que beneficio. Entonces, Kegels no son para todos. Usar faja, refiriendo a la faja abdominal, puede afectar el piso pélvico. Sí y no. Por ejemplo, la faja, si la usas todos los días, pues definitivamente va a ser algo, yo pienso que por fines estéticos o te lo dieron como un tratamiento para la lumbalgia. Desconozco por qué hoy en día alguien usaría una faja todos los días, pero te digo, yo creo que es fines estéticos. Te va a quitar una percepción y una propiocepción de tu cuerpo
que tú ya tienes una faja, todos tenemos un transverso abdominal y ese transverso abdominal, ese músculo que va así, literal es tu faja natural del cuerpo. Entonces, si tú usas algo en lugar de usar tu músculo, de aprender a usar tu músculo, pues a la larga no te va a llevar a nada bueno, porque no lo vas a poder tener consciente al momento de hacer ningún ejercicio. Entonces, es como si siempre dependieras de la faja para poder hacer todas tus actividades. Entonces, no es que la faja te vaya a dañar por sí misma, pero pues no va a ayudar a que tengas un correcto funcionamiento en tu día a día. Ok, doctora, ya por terminar, preguntas nada más para el desestrés. A ver. ¿Comida favorita de la doctora Ale Salcedo? Híjole, me agarraste en súper curva. Bueno, comida favorita. Te puedo decir que yo creo que la italiana es mi comida favorita, pero soy vegetariana, entonces ahí hay como un tema. Antes de haber sido vegetariana, las hamburguesas definitivamente eran mi comida favorita. Esta yo ya me la sé. A ver. ¿Perros o gatos? Perros 100%. Soy mamá orgullosa de 2 perrijos que yo creo que tuve la fortuna de que ellos me eligieran. Son rescatados, son mi adoración. Uno va a cumplir 2 años y otro 3 años. Entonces son mi mundo entero estos 2 chiquillos. Si tuviera que escoger un superpoder, ¿cuál sería? Híjole, qué difícil me la pusiste. Si tuviera que elegir un superpoder, traer paz mundial. Muy bueno, muy bueno. Omar, ¿qué dijo? Dijo leer la mente, creo, ¿no? El Omar. Entonces, es que te podría decir que traer amor a todo el mundo, pero pues de eso a que la gente use el amor correctamente, prefiero que al menos no haya guerra en el mundo. Sí, totalmente. Si no hubiera sido doctora, ¿qué le hubiera gustado ser? Escritora, 100%. Ya habíamos dicho. Y por último, ¿algún objetivo, meta pendiente por realizar? Yo creo que sí, en la parte profesional de crecimiento, obviamente como todos queremos que nuestros objetivos crezcan. Yo en particular tengo uno muy, muy importante que fue una de las razones por las cuales me regresé a Monterrey y por las cuales hice lo que hago de uroginecología. Mi sueño es que podamos ir a comunidades cerquita de aquí, comunidades como en las que yo me fui al servicio social para poder hacer cirugías y tratamientos para las pacientes que están ahí. Entonces, a nivel profesional creo que hay todavía ese sueño de seguir creciendo y llevando esto a los lugares en donde no es accesible, pero a nivel personal creo que mi objetivo es que vivamos un día a la vez y felices. Entonces, muy bien. Nada más. Pues doctora, ya terminamos la entrevista. La verdad es que siento que estuvo muy buena para el estrés y los nervios que vivimos al inicio. Siento que sí le va a ayudar a la gente a escuchar sus consejos y toda su experiencia. ¿Qué le pareció? ¿Cómo la sintió? Esperamos que sí. Yo sigo muy nerviosa. No sé qué tan... Que él nos diga mejor. Él es el profesional de esta parte. Porque yo al principio dije, creo que estoy haciendo esto todo. No, yo me muevo bastante. Pues un gusto, doctora. Esperemos volvernos a tener aquí y platicar de otras cosas. Hay muchísimos temas de los que quieras. Pero ya les dimos una introducción de lo que era esto.